De entre todos los medios para adquirir ejemplares para nuestra colección, probablemente ninguno tiene el romanticismo de los mercadillos, lugares de encuentro entre coleccionistas y comerciantes, donde poder ver, tocar, regatear y hacer contactos. Los mercadillos son lugares donde un grupo de comerciantes se reúne de manera regular, habitualmente una vez a la semana o una vez al mes, para poner a disposición del público sus productos. En estos mercadillos podemos encontrar de todo. Más allá de los clásicos, como sellos, monedas o billetes, encontramos también otros casi olvidados, como las vitolas, las acciones y los documentos antiguos, y otros coleccionismos más modernos, como los pines, las cajitas o las chapas de cava. Y por supuesto, encontramos también mucho material de almacenamiento. La Plaza Mayor de Madrid es el lugar de encuentro cada domingo por la mañana de los comerciantes y coleccionistas madrileños. Esta plaza, lugar que ha visto desde naumaquias hasta quemas en la hoguera y que ha sido reconstruida al menos en 3 ocasiones, es el centro neurálgico del coleccionismo en la capital y probablemente el mercadillo más grande de España de esta temática. La Plaza Mayor de Madrid, como típica plaza castellana, cuenta con forma rectangular y con un recinto de soportales bajo los cuales se recogen del clima los comerciantes, que se agruparon formalmente bajo la asociación A Mayor. Todos los puestos están registrados. Cada comerciante tiene una ficha con su nombre y un número identificativo, así como un lugar asignado. Además de los puestos, encontramos también tiendas clásicas de numismática, algunas dando al interior de la plaza y otras situadas en las bocacalles que unen la plaza con las calles aledañas. Un paseo por la Plaza Mayor es una visita obligada para el turista, pero algo más aún para el coleccionista, pues representa, en cierta manera romántica, el primer y principal templo del coleccionismo nacional. Conversar con los comerciantes, conocer a otros coleccionistas, adquirir algún ejemplar, aunque sea a un precio superior a lo deseado, son parte de este refugio para el coleccionista y de la tradición de visitarlo al menos algún domingo al año. Los creyentes más fervientes vendrán por aquí todos los domingos a comulgar, a charlar con amigos y a entretenerse con esta nuestra bonita, histórica y artística afición. No os podéis perder, por lo tanto, pagar una visita a la Plaza Mayor de Madrid, y ya de paso acabar la visita tomando un chato de vino en el anciano Rey de los Vinos, por poner un ejemplo, y paseando por los alrededores del Palacio Real, e incluso dirigiendo vuestros pasos hacia el que fue el primer edificio del Banco de España.